a todos. Recibir esta tarde en nuestra casa al rabino Dr. Fischel Slagen representa para nuestra comunidad universitaria una verdadera distinción. Ya lo afirmaba un recordado profesor de esta institución y luego rector, el padre Ismael Quiles, al afirmar en su obra La educación personalista en la universidad, que la universidad es la institución de nivel superior reflexivo sobre los problemas humanos, científicos y técnicos. Solo en la universidad se puede hacer reflexión superior sobre el ser del hombre, su esencia y su ubicación en el universo y en el sentido de su vida. Y creo que este ámbito se transforma hoy en el más propicio para presentar esta obra que atraviesa en su conjunto las problemáticas actuales con una profundidad intelectual que está a la altura de las complejidades que las mismas representan. Los textos contenidos en estos dos tomos reflejan años de investigación y preocupación por abarcar los temas más actuales en su conjunto, a través de nuevas y variadas perspectivas, en un lenguaje claro que homenajea a cualquier lector que se acerque a ellos. La obra que hoy nos reúne, Bioética, Religión y Estado, Notas para la Postpandemia, nos regala profundas y valientes reflexiones conjugadas de manera exquisita con el contexto pandémico y postpandémico, en un delicado equilibrio al momento de plantearlo. La trayectoria académica y profesional del rabino Slagen encuentra un rico recorrido que lo ha llevado a enlazar su formación científica y religiosa a través de sus estudios de postdoctorado en bioética, de su doctorado en filosofía y en el ejercicio de la docencia y de la investigación, siendo su principal área académica la filosofía judía aplicada. El rabino Slagen es el primer rabino en haber sido nombrado miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano y también el primer rabino en recibir la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento, máxima distinción otorgada por el Honorable Senado de la Nación en mérito a los aportes realizados para la mejora de la vida de sus semejantes, de las comunidades y de las instituciones. A su vez, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró personalidad destacada de la ciudad en el ámbito de la cultura y en el año 2020 recibió una distinción del Ministerio de Asuntos para la Diáspora en Israel por su labor en la bioética frente a la pandemia del COVID-19. Junto al padre Rubén Revelo, director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y al doctor Guillermo Jensen, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, seremos testigos del diálogo que se generará en este espacio, priorizando la construcción de la cultura del encuentro, tomando así con especial y pudoroso permiso las palabras de su Santidad Francisco. Muchas gracias. Bueno, creo que me toca abrir a mí. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor. Ya con el rabino Slagen podemos decir que somos amigos, hace muchos años que nos conocemos, hemos hecho muchos trabajos juntos, trabajos científicos y trabajos como aporte a la reflexión bioética. Él también forma parte de nuestro cuerpo docente en el Instituto de Bioética y somos compañeros en la Pontificia Academia para la Vida, donde hemos trabajado y seguimos trabajando juntos. Pero además de eso nos unen muchísimas ideales compartidos y anécdotas también que van entrelazando la vida de las personas y constituyendo una amistad. Así que eso es para mí un gusto. Yo voy a ser muy simple, la ventaja de ser el primero es que uno puede ser muy genérico y esto es lo que voy a hacer. Voy a poner en un marco muy general el tema de bioética, religión y Estado. Y permítame comenzar con un clásico de Sófocles, con Antígona, donde se presenta el dilema de seguir la religión o seguir la ley civil. Un poco les recuerdo, refresco, el rey Creonte
había impedido que se entierre a Polínices, que era el hermano de Antígona, porque lo acusaban de ser traidor. Y entonces la condena era no enterrarlo. Durante toda una noche, Antígona delibera interiormente qué hacer, si seguir la ley de los hombres o seguir la ley de Dios. Termina inclinándose por seguir la ley de Dios, y entonces la detiene Creonte y se genera todo un drama donde solamente los griegos saben cómo hacer esos dramas griegos, valga la redundancia, y ahora imitados por las novelas turcas, que siempre hay uno que se muere, que mata al otro, que se pierde la memoria. La misma historia que se repite. El caso de Antígona lo que nos deja es que ella da prioridad a la ley de Dios antes que a la ley de los hombres. Esto mismo, bueno, la condena es que la entierran viva. Su novio, que era el hijo del rey Creonte, se suicida, no sin antes tratar de matar a su madre, a su padre, y su madre, ante el dolor de la pérdida de su hijo, también se mata. Y terminan todos más o menos por el mismo lado. Lo cual, digamos, deja una enseñanza, y es que el tema de los mitos se viene replanteando desde principios del 900, no por la verdad científica, que no la poseen, pero sí la intuición profunda del alma humana. Tanto Freud como muchos otros psicólogos y antropólogos han vuelto a recuperar el valor simbólico del mito. Y en este sentido creo que son intuiciones muy acabadas respecto de por dónde avanza la humanidad. Es interesante que la argumentación será retomada también por el mundo judeocristiano. Por ejemplo, en el primer caso podemos citar a las matronas judías que, ante la indicación del faraón de matar a todos los varones judíos nacidos, ellas prefieren seguir, y son elogiadas en la Escritura, por seguir la ley de Dios y no la ley de los hombres. San Juan Pablo II, cuando habla del Evangelium Vitae, toma justamente el ejemplo de las matronas judías que prefieren, como Antígona, seguir la ley de Dios y no la ley de los hombres. También podemos tomar el ejemplo durante la helenización, Segunda Macabeos, creo que no lo incluyen ustedes en Segunda Macabeos, ¿no? Bueno, nosotros sí. Somos más bien de más que de menos, ¿no? Donde cita el caso en plena disputa con el mundo helénico que trata de avanzar sobre la cultura judía, el caso de Eleazar. Eleazar es un anciano al cual le ofrecen comer carne inmolada a los ídolos. Y Eleazar, de 90 años a la sazón, se niega. Y entonces, ¿por qué quieren que Eleazar inmole carne? Porque era un hombre muy respetado por su santidad de vida. Y entonces dice Eleazar en una frase verdaderamente inspirada: ya tengo 90 años, no voy a ser de mal ejemplo ahora cuando toda la vida me traté de, digamos, seguir lo que Dios me pedía. Bueno, entonces hace una cosa: tráete tu propia carne, come con nosotros y decí que es carne inmolada. No, de ninguna manera. Tengo 90 años, ¿cuánto me queda? No, prefiero morir coherentemente como viví y no por un mezquino tiempo de más. Prefiero morir bien a vivir mal. Por eso se va a negar, y por supuesto el fin. Y otra, en paralelo, Segunda Macabeos 7, el caso de la viuda con 7 hijos varones. También quieren obligarlos a comer carne inmolada a los ídolos, y la ley civil le impone, van matando a un hijo, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, hasta cuando queda el más chico. Dice el gobernante: bueno, ahora te queda un solo hijo, vos sos viuda. Esto era viuda y sin hijos, era una condena prácticamente a muerte, a la pobreza, que no tenga quien la sostenga ni nada. Y esta mujer le habla en su propio idioma al hijo, le dice: por favor,
Si querés que en algo tenga sentido la muerte de tus hermanos, no traiciones la ley de Dios. Si vos traicionas la ley de Dios, la muerte de tus hermanos... Para la doctrina católica es muy interesante porque en ese pasaje se citan dos cuestiones, que es la creación ex nihilo, porque la madre le dice al hijo, Dios que creó todas las cosas de la nada, es la primera vez donde se menciona la creación ex nihilo. Y también donde se habla de la vida eterna. El Dios que te dio la vida te la devolverá al final de los tiempos. Por supuesto también mueren todos, siempre termina así. El cristianismo va a continuar esta prioridad de lo religioso, pero busca convivir con el Estado. Por ejemplo, los apóstoles que ante las autoridades que los flagelan por predicar sobre Cristo, dicen ellos, juzguen ustedes qué conviene más, si seguir la ley de Dios o la ley de los hombres, obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Y siguen predicando. Bueno, después se da la diáspora cristiana. En el caso hay un pequeño giro en cuanto a que hay un cierto deseo de armonizar y de distinguir los campos, ya no de oponerlos, sino de distinguirlos en el cristianismo, con la figura de Pedro, que saca la moneda de la boca del pez y dicen, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pague el impuesto también, ¿sí? Y cuando le preguntan, ¿hay que pagar o no hay que pagar la tasa del impuesto al César? Bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también una aproximación mayor todavía con San Pablo, que insta a rezar por las autoridades civiles. Hay como una cercanía mayor. Cristo también mantiene esta distinción, mi reino no es de este mundo, hay como dos universos paralelos, una cosa es el reino de Dios, otra cosa es el reino de los hombres. San Agustín, con la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, también va a seguir esta idea de distinguir los campos. San Pablo, como les decía, invita a ser un poquito más cercano. Vemos así que el recorrido va de un rechazo y una controversia entre la religión y el Estado a la separación, a la distensión de áreas y hasta una distante colaboración. O sea, hay todo un proceso que se ha venido dando. En lo referente al gobierno, quedaba claro la primacía de lo religioso respecto del Estado. Recordamos la unción que los profetas y los sacerdotes daban y siguen dando a los reyes para instituir los gobiernos. ¿Se acuerdan? Esto se va a cortar con el emperador Napoleón. ¿Se acuerdan que arranca la corona de manos del legado papal y se la pone él mismo? Pero, digamos, aún hoy, cuando se entroniza un rey, es ungido por los obispos o por las autoridades que correspondan, siempre autoridades religiosas. Hace mucho que no lo vemos porque la reina Isabel, se imagina, en el año 52 creo que es, por mucho tiempo parece que no vamos a dar ninguna unción. Pero los monarcas son consagrados, es decir, hechos sacros. En ese sentido, religión y Estado tienen un vínculo, de manera que el poder tiene un algo o un halo de sagrado. Esto, bueno, actualmente los presidentes en general juran por la Biblia o por la Constitución. Hoy en día juran por cualquier cosa, ¿no? Por el zapallo de la verdulería, por mi prima Lola, ese tipo de cosas, pero digamos que en una nación más o menos seria se jura por cosas que lindan lo sagrado. ¿Por qué? Tiene un sentido esto, porque apelan a valores trascendentes. Por eso se jura por algo
particularmente santo. Y entiendo por santo lo que está separado de lo profano. Cuando el juramento se vuelve profano por cosas profanas, en el fondo, permítaseme el juego de palabras, es una profanación. Llegamos así al tema de la Revolución Francesa, que generó una ruptura entre el Estado y la religión. Comprensible, ¿no? Por cómo estaba ordenada la sociedad hasta ese momento, el rol que jugaba la religión, mejor dicho, las iglesias. Y de un modo particular, debo ser crítico, la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Formando parte de la corte del rey y ese tipo de cosas tan alejadas del Evangelio, tan distantes de lo que tendríamos que haber sido. Pero la Revolución Francesa arrasa con todo. Es comprensible también, después de la Guerra de los 100 Años o las luchas entre católicos y anglicanos, donde lo religioso era motivo de conflicto y no de concordia, donde naciones enteras durante años y años luchaban Estado contra Estado, la Liga Católica contra la Liga de los Príncipes Protestantes, y ese tipo de cosas que desgastó a Europa durante siglos. Era bastante comprensible que el intento también kantiano y el intento del iluminismo de separar el Estado y lo religioso. La citada Revolución Francesa entonces propuso una tríada: libertad, igualdad y fraternidad, pero el iluminismo reinante olvidó intencionalmente toda referencia a Dios. Es muy difícil hablar de fraternidad sin referencia clara a una paternidad, porque el padre es el garante de la igualdad y de la fraternidad. Es el padre el que está por encima de los interpares, justamente como garante de la paridad en la relación. Una fraternidad ciega de paternidad es muy difícil de sostener. Y así cada vez más fue ganando espacio el precepto de la libertad. La igualdad quedó en el camino, la fraternidad rápidamente se olvidó con el reino del terror. El detalle no es menor, ya que no podía ser de otro modo. La libertad individual terminó adquiriendo primacía respecto aún de las mismas leyes civiles. Ya solo tenía primacía la elección de la propia persona, solo la autoafirmación, o en el mejor de los casos, una referencia lejana a lo que antes era la base de la reflexión, que era la naturaleza humana, en una naturaleza muy sui generis propuesta por Kant, obra de tal modo que tu obrar se transforma en norma de conducta para todo hombre. O sea, es una especie de subjetivismo que trata de hallar pie en la naturaleza humana, pero que resbala un poquito, ¿no? De manera que hay una pendiente en esa afirmación del subjetivismo, también impulsado por la ley de Hume, hay que decirlo, ¿no? Que niega todo valor de la ley natural. La ley civil entonces se va a construir sobre la base del pacto social. Práctico, hay que reconocerlo, pero voluble y engañoso. El iusnaturalismo, el derecho natural, es como el mínimo común múltiplo de toda la humanidad. No importa si soy un hitita del siglo V antes de Cristo, o soy un egipcio del 3000 antes de Cristo, o soy un romano del siglo II, o soy un chino de la dinastía Ming, o soy un inca del 1400, siempre en el iusnaturalismo aparecen, surgen normas morales, modos de convivencia basadas en la naturaleza social del hombre.
De modo que todo lo que empobrezca la relación interpersonal, por ejemplo, la falsedad, por ejemplo, el robo, por ejemplo, la pérdida, la agresión al otro, es considerado éticamente malo. Y esto es un elemento común a todos los tiempos, de todas las culturas, en todos los lugares. Al abandonarse eso por el pacto social se acomoda a la situación. Y en este sentido es muy práctico, pero no soporta el juicio transhistórico. ¿Por qué? Porque es una ética sin verdad. Nosotros decidimos hoy que esto es rojo, pero podemos volver a juntarnos mañana, y si la mayoría decide que esto en vez de rojo es azul, porque lo decidimos la mayoría, es azul. Entonces, ¿es rojo o es azul? Y es lo que la mayoría decida. Esto es práctico, es un modo práctico, pero es engañoso porque no depende de la realidad, depende de lo que nosotros determinamos como real. Claro, si uno pretende vivir eso, toda referencia religiosa, como pide el rabino Schlagen, toda referencia religiosa y por lo tanto perenne, toda referencia al justnaturalismo, resulta una especie de rémora que me impide esta dúctil movilidad de los valores que puedo acomodar a las necesidades de los tiempos. Hay cosas que pueden cambiar y hay cosas que no pueden cambiar. Y no hay nada más insoportable para el hombre de nuestro tiempo que es el no, el pensar, el tener que asumir el límite a su omnímoda voluntad. La realidad es que la voluntad humana tiene un límite, la existencia, por ejemplo, sin ir más lejos, la enfermedad, el no del otro, la frustración, pero nos cuesta asumir esto. Como nos cuesta asumir esto, entonces, ¿qué optamos? Optamos por borrar todo lo religioso del plano del Estado, siendo que lo religioso puede seguir aportando, como muy bien lo propone en los 2 tomos del libro, puede seguir aportando mucho. Y permítanme cerrar con 2 citas. Una es bastante antigua, de 1885, Immortale Dei, del Papa Pío XII, León XIII, donde va a tratar sobre los nuevos gobiernos liberales, nuevos gobiernos de 1885, ¿no? Donde él dice, bueno, entendemos que hay un cambio de época, entendemos que las monarquías se van abandonando, que van ingresando los regímenes democráticos, y no está mal eso, pero dice, les recuerdo 2 cosas: no traspasar los límites de la naturaleza, punto 1, y evitar la doble verdad. Que esto también es una tentación para los creyentes, ¿no? Usar una doble verdad, una verdad civil y una verdad religiosa. De modo que uso de las puertas de mi casa para adentro la verdad religiosa, de las puertas de mi casa para afuera la ley civil. Y hay un principio de la lógica que es: las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo bajo la misma condición. Entonces ahí hay una fractura. Si exagero un poquito el tema de la fractura, podría decir hasta casi una esquizofrenia ética entre lo propuesto por la ley civil y lo propuesto por las distintas éticas religiosas. Concluyo con un mensaje olvidado, pero valiosísimo, que traigo a la memoria para que lo recuperemos entre todos, sobre todo el mundo académico confesional, que es el mensaje a los gobernantes del final del Concilio Vaticano II. Cuando termina el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, viendo la renovación de la Iglesia y todo lo que implicaba y todos los campos que se habían tratado, emite un saludo a los científicos, a los artistas, también a los gobernantes. Permítanme leer este párrafo que creo que nos ubica muy bien en dónde tenemos que pararnos en este
vínculo entre religión y Estado. Dice, lo proclamamos en alto, dice el Papa. Honramos vuestra autoridad, independencia, honramos vuestra autoridad y vuestra soberanía. Respetamos vuestras funciones, reconocemos vuestras leyes justas, estimamos a los que las hacen y a los que las aplican, pero tenemos una palabra sacrosanta que decirles. Solo Dios es grande, solo Dios es principio y fin, solo Dios es fuente de vuestra autoridad y fundamento de vuestras leyes. En vuestra ciudad terrestre y temporal construye Él misteriosamente la ciudad espiritual y eterna. Conclusión de esta introducción. Ha habido rispideces desde el comienzo. Y debo decir que en el Antiguo Testamento Dios se oponía a un gobierno, a un rey. A Dios tuvieron que arrancarle un rey. Y salió Saúl, que le fue bastante mal, pobre. David ya es otra cosa, pero a Saúl mostró la hilacha, porque le decía a Dios, ¿acaso ustedes quieren un rey para que mande a sus hijos a la guerra, haga que sus hijas sean sus esclavas, que les quiten sus terrenos y todo eso? Sí, lo queremos. Ah, bueno, está bien. Dales un rey, les dice. Y no les fue tan bien, salvo honrosas excepciones. Después hubo independencia de lo terreno con lo religioso. Creo que hoy estamos en una etapa donde podemos colaborar. En la encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII dice, la iglesia, podríamos decir las iglesias, las confesiones, somos maestras de humanidad. ¿Y qué significa maestras de una humanidad? Hace 5.000 años, 3.000 años, que conocemos la conciencia de las personas, que tenemos experiencias desde nuestras propias fallas de cómo es el hombre y cómo se gobierna, de la necesidad que hay de elementos permanentes que no dependan de alguien que diga quién puede vivir y quién no puede vivir, quién tiene que seguir viviendo cuando ya no puede vivir, y quién no puede vivir cuando ya está viviendo. Creo que seguimos pudiendo hacer un aporte muy, muy interesante y necesario. Recordar que hay valores que no se negocian, que los fundamentos no se cambian a conveniencia, como proponía Groucho Marx. Tengo estos valores, pero si no les gustan, tengo estos otros para proponerles. Hay algo, la sociedad contemporánea repugna lo permanente. En esta hipervaloración del cambio, repugna lo permanente. ¿Y saben qué? A mí me gusta comparar la historia con un compás. Hay valores permanentes que tienen que quedar fijos sin moverse de ese punto, como en un compás, para que el que hace el recorrido dinámico de la historia tenga sentido. Solo tiene sentido el recorrido de la historia si hay un punto fijo. Y el punto fijo se justifica solo si hay un recorrido dinámico a través de la historia. Ha abierto el tema, solo queda escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Es un honor para mí poder participar de la presentación de la última obra del rabino Fischel Slagen. Agradezco a la vicerrectora de la Universidad de El Salvador, Romina Cavalli, y al director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Argentina, el padre Rubén Revelo. Agradezco especialmente también a las autoridades y a todos los que participan del rectorado de la Universidad de El Salvador por brindar este magnífico espacio para la realización de un evento que para muchos de nosotros es muy especial. Y finalmente, y muy importante,
a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Libby Uriol, por apoyar que este tipo de actividades tengan lugar en el ámbito del Instituto de Investigación de la mencionada facultad. Esta presentación, como dije, es especial para mí por 3 cuestiones que quiero destacar muy brevemente. En primer lugar, porque el rabino Fischer Slagen ha sido un destacado y habitual participante de nuestro seminario permanente de investigación, Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, espacio académico que desde hace algunos años tengo el gusto de coordinar junto con mi colega Juan Bautista González Saborido. En ese ámbito científico, el rabino Fischel ha realizado algunos aportes notables que nos han enriquecido a todos los que participamos de esos eventos y nos han permitido conocer y estrechar una amistad cada vez más sólida con el autor. Es especial en un segundo sentido, porque el libro que hoy presentamos es quizás la muestra más acabada de cómo el rabino Fischel ha decidido intervenir en los debates públicos más relevantes de nuestro tiempo, apoyándose fuertemente en la dimensión religiosa de su pensamiento. Contra un extendido sentido común que quiere desterrar la religión del ámbito público y académico, fenómeno notable entre no creyentes, pero también entre creyentes, el libro que hoy presentamos es en sí mismo una muestra de la vitalidad y necesidad de que el discurso religioso diga presente al momento de abordar los más urgentes y delicados problemas sociales de nuestro tiempo. Finalmente, el tercer aspecto que hace especial para mí esta presentación es la dimensión de intelectual público que el rabino Fischel ha adquirido en los últimos años. La obra que hoy presentamos refleja el modo claro y firme y comprometido con el que Fischel interviene en una amplia agenda de temas actuales, apoyado en el virtuoso diálogo entre una tradición religiosa como la judía y el conocimiento científico y filosófico más actual. Fischel nos inspira a quienes desde otras tradiciones religiosas y desde el ámbito académico intentamos participar en las discusiones públicas de nuestro tiempo. Unos años atrás, en el marco de los debates sobre la legalización del aborto en Argentina, yo y otros tantos pudimos apreciar el coraje personal y el vuelo intelectual de Fischel. Como dije en el prólogo de esta obra, que tuve el inmerecido honor de escribir, y expresando sin dudas un sentir extendido en muchos de los presentes, cito, por su coraje para alzar la voz en defensa de la vida, yo y tantos más le estaremos siempre agradecidos. Para no extenderme demasiado, quiero detenerme y resaltar 2 aspectos puntuales de esta obra en 2 volúmenes titulada Bioética, Religión y Estado, Notas para la Postpandemia. El primer aspecto que quiero destacar es que no obstante lo voluminoso de la obra, la misma está integrada por un conjunto muy amplio de intervenciones, reflexiones y trabajos académicos, que el autor elaboró en los últimos años, caracterizados todos por ser accesibles al lector no especializado. También puede abordar, como dijimos antes, un conjunto de temas de agenda pública de suma relevancia para nuestro tiempo, que van desde el lugar de la religión en la esfera pública a la corrupción política, del lugar de la historia en las sociedades actuales hasta los desafíos del transhumanismo. El segundo aspecto que quiero destacar es que es uno de los textos que integran esta obra, por su especial relevancia para quienes pertenecemos al ámbito académico y tenemos responsabilidades docentes o de gestión en instituciones de educación superior. En el texto sugerentemente titulado No sustituir historia por memoria, una medida contra el populismo, Fischel da en la tecla de uno de los rasgos más negativos de la lógica identitaria que caracteriza la construcción de la memoria postmoderna y que atraviesa a gran parte de las sociedades occidentales. En palabras del autor, cito, el hombre se aleja de la facticidad, documentación y eventos históricos, sustituyéndolos por la información instantánea de las redes, más un esfuerzo consciente y deliberado de ciertos colectivos de construir una memoria historiográfica sin importar si el pasado es real o imaginado. Un peligroso relato donde la memoria representativa
intencional e ideológicamente construida de forma parcial y selectiva, sustituye la historia fáctica registrada, cuya dinámica es en función de evidencias. Fin de la cita. A partir de ese diagnóstico tan certero como preocupante, el autor nos invita a, y cito, documentarse crítica y reflexivamente, derribando la supremacía del presente como registro y juicio totalitario del pasado, que oscurece el futuro por reducir la historia a una ansiosa interrogación ideológica que responde simple y antagónicamente a una actualidad desalentadora. Fin de la cita. Por último, quiero destacar cómo el rabino Fischel ilumina una de las más delicadas cuestiones de la actualidad, que es la defensa de la vida, de una vida digna y valiosa más allá de las capacidades operativas o funcionales. El autor nos recuerda que la persona no se agota en su juventud eterna, en el placer o en la mera operatividad de esas acciones. Fischel nos alerta que vivimos en un mundo que tiende a privilegiar el cálculo estratégico con vistas al autointerés, instrumentalizando personas y comunidades enteras con vistas a esos fines, olvidando que las personas estamos decisivamente orientadas al bien, la belleza y la verdad. Quiero finalizar esta intervención felicitando al rabino Fischel Slagen por la publicación de esta obra, fruto de un trabajo intelectual y una disposición espiritual constantes, que le han permitido abordar muchas y necesarias cuestiones culturales, sociales y políticas de nuestro tiempo. Me gustaría concluir con una breve cita del epílogo del volumen 1, titulado De la multiculturalidad a la interculturalidad, que en mi humilde opinión describe uno de los rasgos más desafiantes de la cultura contemporánea que tan lúcidamente Fischel señala. Cito, el problema es cuando se reemplaza la biografía por las identidades líquidas, constituidas por sentimiento, filiaciones partidarias, institucionales u onomásticas, análogo al reemplazo de la cultura por la ideología, donde construcciones y entramados de saberes, conocimientos, valores, principios y normas, acervos consuetudinarios y creencias, se sustituyen por estructuras yermas de todo lo anterior, que buscan construir identidades integrando al individuo a una asociación desheredada culturalmente y cuyas demandas buscan, en la gran mayoría de los casos, la mera no obstaculización de sus deseos e intereses. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer en principio a las autoridades de la Universidad de El Salvador, por supuesto a las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y por supuesto a la vicerrectora de la universidad, de la propia universidad. Muchísimas gracias por este espacio. Un agradecimiento al doctor Jensen también, quien ha prologado este libro. No, merecidamente. Muy merecidamente, y por supuesto al padre Revelo, con quien comparto, como él mismo dijo, una amistad ya desde hace muchos años, y de la cual yo me siento muy orgulloso, y por supuesto el sitial en la Pontificia Academia para la Vida, fue también uno de los él no lo va a decir, pero fue uno de los grandes hacedores para que yo sea el primer rabino nombrado por el Papa Francisco en dicha academia, renovado ahora en el 2022 por otro quinquenio, junto con el Monseñor Alberto Huechatey, también por supuesto. Y por supuesto les agradezco a ustedes por haber destinado este tiempo hoy para venir a este evento, que nuevamente agradezco a las autoridades de la universidad. En principio cabe aclarar, para dar una breve introducción del por qué y de qué se trata esta obra, que por discurso religioso no se entiende el lenguaje ritual de las actividades cúlticas, sino más bien el uso de las ideas y los conceptos expresados en aquel lenguaje como corpus cultural y que están relacionados con el comportamiento cotidiano de las personas que se congregan en esa comunidad religiosa en particular.
Ahora bien, a diferencia del discurso científico, cuyo objetivo es cognitivo, informativo, el discurso religioso es conativo, es decir, no aporta conocimiento, no regula ni normaliza el saber, sino más bien indica cómo actuar, es decir, qué es lo que se debe hacer. Pero a diferencia del discurso político, no intenta persuadir ni lograr una afiliación a una teoría o a una ideología que resulte en una acción, sino que, al menos en el caso del judaísmo, refleja conceptualmente una determinada postura respecto a un tema, cuestionando e interpelando otras, pero siempre proveniente de una forma de vida y prácticas conforme a un corpus jurídico y normativo preexistente. En otras palabras, en el judaísmo al menos, la idea procede a la conducta y por ende su discurso es la visión conceptual a partir de una cultura preceptual y legal que como tal es habiente de un principio de obligación interna, personal. A diferencia de la cultura del derecho, que comienza con el reconocimiento de necesidades, pero que deben ser satisfechas por un tercero. Por eso, el discurso religioso, al menos en el caso del judaísmo, es el metodológico análisis de su acervo cultural, instrumentándolo técnicamente en pos de lidiar con las diversas problemáticas contemporáneas encontradas en diferentes ámbitos tales como ética, bioética, educación, medio ambiente, política, derecho, sociedad, género, interculturalidad, entre otros aspectos dentro de los cuales se enmarcan las más acuciantes y relevantes disputas vigentes. Pero no con un sentido proselitista ni tampoco, por supuesto, filiatorio, sino para desarrollar un campo de acción, un campo de pensamiento diferente al actual, aportando consideraciones, juicios y nociones diferentes que, sin la necesidad de adscribir al judaísmo, permiten mejorar la calidad de la discusión y a su vez construir una sociedad más justa y por ende más libre. Actualmente resulta patente la dicotomía entre lo religioso, desviado muchas veces en el integrismo, y la secularización como laicismo desviada en la ideología. Manifiesto es también el hecho que la religión tuvo que pagar un precio muy alto, restringiendo su vocación soberana en pos de sobrevivir dentro de un sistema democrático moderno, ofreciéndose muchas veces como un servicio y en cierta medida enajenándose. Pero este no ha sido tanto el problema como sí la asimilación de la religión a la secularidad. Es decir, por un lado, las utopías devenidas en ideologías tomaron el lugar de la fe, pero también muchas veces la religión decidió competir con instrumentos de la ética secular. Y esta homogeneización provocó una transvaluación, asimilando el valor al interés, la autoridad al poder, la realidad al relato y la religión a la secularidad, disolviendo por sobre todo el principio y orden jerárquico que brinda la tradición, promoviendo solo lo instrumental coyuntural como único espacio de significación. Por eso, en un contexto donde las disputas ya no son actualmente sobre contenidos concretos, sino más bien por la posibilidad práctica comunicativa y la captación de voluntades, es preciso, y es precisamente allí donde el discurso religioso puede quebrar el actual albedrío esclavo del ciudadano, donde si bien no carecemos de elección, tenemos albedrío, es esclavo porque dicha capacidad está severamente afectada por estar al servicio de la vanidad. Y este tipo de discurso religioso contribuye también a que la tecnología no esté al servicio de las pasiones desiderativas, asumiendo una función ideológica y encubriendo la disfuncionalidad social, autopostulando una libertad como exigencia fanática, negando toda mutualidad entre humanos. Este discurso religioso evita también, en este sentido, eludir el valor o la autoridad de la tradición, de la conciencia, restringiendo todo intento de perpetuación de una ideología como sistema y manipulación de la vida cultural. Es por ello que en este sentido la tarea de una crítica a la cultura, cuyo fundamento se encuentre en lo religioso, consiste precisamente en reconocer qué tipo de vanidad
¿Qué tipo de idolatría caracteriza a la empresa humana en el presente? Tal como oportunamente fue la desacralización y el desencantamiento de la naturaleza, de los baales, de los ídolos, de los faraones, de las monarquías absolutistas divinizadas. Es decir, la labor es la de promover ante todo concepciones fundamentales, permitiendo luego generar valores para la comprensión y el aprovechamiento de los avances tecnológicos y culturales más allá de las habilidades. Y esta es la forma donde la tradición y el progreso son solidarios y no antagónicos, resguardando los valores ante la invención y el descubrimiento. Pero para ello, no hay que olvidar que los valores de las civilizaciones históricamente han sido garantizados por las religiones. Incluso los hoy considerados seculares, como la educación, la salud, la seguridad, la propiedad privada y la defensa de la vida. Estos siempre han decaído pervirtiéndose cuando se los pretendió escindir de su horizonte, el cual trascendía el bienestar individual y social. Allí, el humano se abandonó a sí mismo, a un prometeísmo conducente a una autonomía técnica o ideológica que lo hizo cautivo del ser y del deseo, y por ende librándose a la codicia, corrompiéndose por profanar su raíz divina. Última y más cruel prueba patente de ello se manifestó durante el siglo XX, aunque existen nuevos conatos en el siglo XXI, donde el matar por utilidad o factor reforzador no fue el límite fundamental para cualquier tecnología o para cualquier conducta, permitiendo no solo la noción religiosa del ser humano, permitiendo no solo la noción religiosa del ser humano creado a imagen divina, sino también la atea como un fin en sí mismo, tal como diría Kant. Ambas por igual constitutivas del concepto de dignidad, similarmente basadas en un valor, nunca en un interés. Y si bien el futuro del discurso religioso en la esfera pública dependerá de lo que hagamos y del lugar que la sociedad esté dispuesta a concederle, resulta imperativo entender que la religión no es mensurable por su utilidad, dado que no está en función de nada. Por lo contrario, la religión es una finalidad en sí misma en la medida que su valor supremo sea Dios. La religión no tiene una función social, por cuanto la sociedad no es aquello a lo que se le rinde culto, sino más bien Dios. No obstante, desde posiciones laicistas, también se plantea la religión como un factor disruptivo y perjudicial para un sistema social y estatal moderno. Por ello, la necesidad de abolirla como felicidad ilusoria en favor que pueda darse la dicha o la supuesta dicha real y verdadera. Es decir, que no solo la religión no es necesaria para el logro de objetivos sociales y nacionales basados en valores análogos, sino que en verdad los perturba. No obstante, una de las cuestiones sociopolíticas que el discurso religioso manifiesta es la medida de un Estado democrático donde debería prevalecer el gobierno de la ley por sobre el arbitrio. Y aquí lo más importante es la cuestión relativa a qué tipo de organización sociopolítica posee como denominador común el intento de forma ordenada y sobre todo justa de resolver conflictos. La forma justa, entendida como razonable, proporcional e idónea, evitando la preponderancia y atropello de unos sobre otros. Y esta idea de lo justo como razonable y adecuado en orden a resolver conflictos, en este caso, por parte del Estado, es una idea religiosa de lo moral. Una idea religiosa de lo moral de lo justo como neutralidad, asegurando la imparcialidad y no la subjetividad en las consideraciones y resoluciones, sin enajenamientos de ninguna índole. Si bien esta idea moral de lo justo también se puede observar en Aristóteles, quien más lo ha elaborado son dos grandes religiosos. Por un lado Maimónides y por otro lado Tomás de Aquino. Y modernamente John Rawls, como la razón pública, así como también John Finnis, bajo el compromiso con la razón práctica. Esta idea o principio moral de neutral razonabilidad para las decisiones de acción pública resulta justamente en la objetivación de al menos tres variables. La idoneidad, evaluando si el fin perseguido es legítimo,
considerando luego la adecuación del medio propuesto, la necesidad, valorando si la medida determinada es la menos restringente de toda otra igualmente eficaz para lograr la finalidad propuesta, y la proporcionalidad, evaluando si la medida a tomar guarda una admisible relación entre las demandas generadas en los ciudadanos respecto de los beneficios de su aplicación para el bien común. Y estas son las básicas cargas justificativas que el gobierno, como administrador del Estado, debe responder con suficiencia para la toma de decisiones con un carácter democrático y representativo, sin la inadmisible interferencia ideológica cualquiera sea en su rango de acción. Y esto es justamente lo que no se ha hecho y es una idea original del fenómeno religioso. Y aquí es donde se observa que el mismo discurso religioso indica que un Estado de derecho democrático no solo no puede ser, sino que no debe ser laicista ni tampoco confesional, ni de derecha ni de izquierda, en ninguno de sus planos, en ninguna de sus políticas de acción, sea social, económico, educativo, sanitario, laboral, seguridad, etcétera, etcétera. Por lo contrario, el gobierno o la administración de turno puede tener tendencias ideológicas o de cualquier otra índole, pero manteniéndolas restringidas a su propia dimensión y alcance, sin que influyan o se reflejen en los planos propios de un Estado de derecho democrático, los cuales deben ser neutrales para así cumplir con la función y con la responsabilidad que le compete para con toda su ciudadanía. Por todo ello, el discurso religioso hoy resulta en un pluralismo constructivo mucho mayor a otros discursos teóricos políticos. Más, si bien al individuo le asisten las libertades y los derechos para sus subjetivas decisiones, cuando se trata de medidas colectivas o de orden público, estas deben ser consideradas y resueltas por los representantes, pero no con la exclusiva lógica legitimadora mediante la mayoría de votos, sino con la premisa de lo justo en los términos antes mencionados, para evitar arbitrariedades y que las resoluciones no beneficien solo a un sector por mayoritario que sea. Y en este sentido, deberá considerarse siempre que la base democrática radica en el deber de igualdad, pero por sobre todo en los derechos básicos. Porque de lo contrario, cuando se restrinja algunos de estos o haya alguna desigualdad resultado de alguna decisión, deberá argumentarse con suficiencia mediante el mismo criterio de lo justo en los términos ya expuestos. Un claro ejemplo es el caso de la privación de libertad a cualquier sujeto cuando éste, por su accionar, ponga en peligro los derechos básicos de otros ciudadanos, dimensión esta última que debe maximizarse. Y que aquí también es importante lo que se aprende del discurso religioso proveniente de una cultura preceptual, y es que el Estado y el gobierno no solo eviten interferir con los derechos básicos de sus ciudadanos y que estos no interfieran entre sí para sus respectivos cumplimientos, sino que además y por sobre todo, el Estado, a través de su administración gubernamental, debe ocuparse de que cada ciudadano tenga la posibilidad fáctica para hacer uso de aquellos derechos. Aquí el concepto es que no existen los derechos básicos cuando no se tiene la posibilidad de implementarlos. Y similarmente, la libertad solo existe cuando hay una base que posibilita la realización de la voluntad. Con esto en mente, el discurso religioso, en este caso particular del judaísmo, no solo puede, sino que debe llevar la voz al dominio público, analizando toda decisión política de cualquier gobierno en sus áreas de incumbencia, en lo jurídico, legislativo, demandando mayor transparencia, eficiencia y justicia en todo acto estatal en pos de garantizar y perfeccionar un Estado de Derecho democrático. Porque tal como dijo un teólogo del siglo XX, teólogo judío del siglo XX, Abraham Yoshua Heschel, en su libro What We May Do Together, la no injerencia compulsiva de la religión en cuestiones de Estado es total y radicalmente distinta a la separación o rechazo de la religión respecto de la situación humana. Básicamente en esta obra yo tomo estas cuestiones del discurso religioso para aplicarlas a cuestiones que van desde la ética y la política, la ética y el derecho,
el uso ético de la inteligencia artificial, el transhumanismo, abordando temas tanto como coyunturales como de larga data. Estamos hablando, por ejemplo, del uso de las pistolas Taser, a cómo se puede regular de alguna forma la mentira en la política, ¿no es cierto? Tomando la pragmática, decir, bueno, por supuesto, la gente miente, bien, pero en términos políticos y en términos de funciones públicas, ¿cómo se puede regular la mentira? Y lo que hago constantemente es traducir el acervo cultural religioso a un idioma secular para que no necesariamente la persona que lo lea o la persona que lo quiera instrumentar tenga que compartir, en este caso, la religión judía ni ninguna otra religión, que pueda ser absolutamente transferible en términos seculares para que quede el concepto en cualquier ámbito de la vida pública y privada, pero para traer mayor justicia, mayor verdad, mayor bien, mayor pluralismo y por ende una vida y una ciudadanía de mayor calidad, de mayor virtud y de mayor justicia para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradeciendo mucho la presencia de todos esta noche aquí y agradeciéndole muy especialmente al padre Revelo y al rabino Fischel. Bueno, damos por terminado esta presentación y pido un fuerte aplauso para el autor del libro. Podemos tomar un café.